Efesios capítulo 5, por favor. Vamos a ubicarnos ahora sí en el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 6. Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra perfecta, infalible, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, abra nuestros corazones, para asimilar hoy tu verdad, ser transformados por ella, Señor, y de este modo ser de bendición a todas las familias de la tierra. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recordemos, amados, que el tema que el apóstol Pablo está manejando en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21, es la sumisión. Recuerde que en el versículo 21 el apóstol Pablo está diciendo que una persona que es llena del Espíritu Santo sencillamente es sumisa a los otros creyentes en la iglesia. Está dispuesto a servir, está dispuesto siempre a bendecir a los demás. Ahora él entra al versículo 22 y comienza a hablar de los resultados de ser llenos del Espíritu Santo en la familia. Si usted quiere tener un matrimonio realmente fortalecido, equilibrado, fuerte, bien enfocado, estable, usted debe ser cristiano. Usted no puede alcanzar toda la bendición que Dios tiene para el matrimonio y la familia a menos que su vida esté rendida al Señor Jesucristo. Solo Jesucristo es el pilar fundamental de toda familia. Solo Él puede impartir verdadera paz, felicidad, armonía y toda bendición a todos los miembros de una familia. Fíjese que a las casadas les está diciendo que sean sumisas a sus maridos, que estén sujetas así como lo son al Señor. Así que la manera de una esposa hacer la voluntad de Dios es ser sumisa a su marido. Pero tenga esto en mente, Pablo está hablándole a la iglesia. Pablo está hablando a una pareja cristiana. Es decir, la mujer va a ser sumisa a un hombre que su corazón también está lleno del Espíritu Santo de Dios. La mujer va a respetar y a obedecer a un hombre que es controlado por Dios, un hombre que respeta, tiene temor y obedece a Dios. Por lo tanto, para una mujer, sujetarse a un hombre así es realmente placentero, porque estará recibiendo de él todo el amor, el cariño, la bendición, protección, ayuda, consideración de parte de Dios. ¿Me oye? Será Dios mismo a través de él colmando de bendición y satisfaciendo todas las necesidades espirituales, incluso físicas, de la mujer. ¿Qué mujer no quiere ser sumisa a un hombre así? Yo creo que la Biblia define realmente lo que es un príncipe azul. Y es un hombre que está revestido del Espíritu Santo de Dios.
Así que una mujer llena del Espíritu Santo es sumisa a su marido. Hemos dejado claro también de que la mujer debe ser sumisa a su marido incluso cuando éste no es cristiano. Y por supuesto no está obligada a cumplir con aquellas cosas que no agradan a Dios. Todo cristiano debe sujetarse a todas las leyes siempre y cuando éstas no violen los principios bíblicos. Es allí, cuando violan los principios bíblicos, donde debemos estar determinados a decir no obedeceré. Pero hasta que esto no suceda, debemos ser obedientes. Así que este es el mensaje para la mujer y se lo recuerdo una vez más, sea sumisa. Toda mujer quiere tener un hogar realmente bendecido. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere que Dios bendiga realmente su casa? Entonces empiece usted por cumplir su papel de ser sumisa. Ese es el llamado que Dios le hace a la mujer. Y el llamado que Dios le hace al hombre es expresar su amor. Expresar su amor cristiano por ella. Es decir, es el amor de Dios fluyendo a través de él hacia la mujer. Y ya hemos definido la naturaleza de ese amor. Debe ser un amor sacrificado, debe ser un amor que no se rompe, debe ser un amor que protege, debe ser un amor que cuida, debe ser un amor que da aliento, debe ser un amor inquebrantable, dispuesto a darlo todo, dispuesto a sufrir, incluso a morir por ella. Ese es el amor que debe expresar el hombre. La mujer debe ser sumisa a su marido como la iglesia es sumisa a Cristo, y el hombre debe amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Quiere usted, Señor, tener una familia llena de la plenitud de Dios? Eso no puede ser si usted no es lleno de la plenitud de Dios primero. Usted debe ser controlado por Dios para que pueda amar a su esposa y a sus hijos con el amor de Dios, y eso traerá entonces resultados óptimos. Resultados óptimos, porque Dios es fiel a su palabra. Ahora, ¿quién no quiere tener hijos obedientes? Todos queremos tener hijos obedientes, pero es imposible tener hijos obedientes si tenemos un matrimonio en caos. ¿Me oye? ¿Qué sucede con hijos que ven que su madre no respeta a su padre? Dos cosas, o le tienen miedo o no lo respetan. ¿Me oye? No puede haber respeto de parte de los hijos si en el matrimonio no hay respeto. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos a respetar es que haya respeto en el matrimonio. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos a amar es que en el matrimonio haya verdadero amor. Así que el amor, el respeto, la consideración debe expresarse en un círculo perfecto entre el hombre y la mujer. Y entonces desde allí, desde ese círculo que los incluye a ellos dos, va a cubrir perfectamente también a sus hijos. Es por eso que el apóstol Pablo, en su corazón, por supuesto, tiene la idea de abordar a la familia. Y recuerde que esta iglesia se encuentra en una sociedad que está corrompida terriblemente por el pecado, la ciudad de Éfeso. Algunos historiadores, filósofos, la llamaron la ciudad lasciva, porque la inmoralidad en esa ciudad era abundante, alarmante. Y escuche, Pablo le está diciendo a la familia cristiana que se encuentra en una sociedad corrompida, no sean ustedes como el mundo, sean llenos del Espíritu, vivan conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque la única forma en la que tú puedes vivir conforme a la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu. Si no eres lleno del Espíritu, no puedes hacer la voluntad de Dios. Si no eres lleno del Espíritu, no puedes amar a tu esposa o a tu esposo a la manera de Cristo. No puedes servir en tu familia como Dios lo desea. Tienes que rendir tu voluntad a Cristo. Debes renunciar a ti mismo, debes morir, debes ser cristiano auténtico y seguir a Jesús en todas sus enseñanzas. Cuando nosotros hacemos esto, enseñamos a nuestros hijos también temor a Dios, enseñamos verdadero amor, enseñamos obediencia, enseñamos respeto, enseñamos sujeción. ¿Me oye? La verdadera enseñanza para nuestros hijos no es la que se imparte en los planteles educativos. No. La verdadera enseñanza para nuestros hijos, la más firme, es la que reciben en el hogar de parte de papá y de mamá. Papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo. Es terrible una mujer que una vez que el hombre sale de casa, ella es la primera en violar todas las normas que él como hombre ha establecido. Es terrible. No estás amando a tus hijos cuando haces eso. Estás odiándolos realmente. Los hijos son expertos manipuladores. Ellos se acercan a mamá cuando papá no está y dicen, ahora sí puedo hacer lo que papá dijo que no.
la mamá debe responder de esta manera. Si papá dijo que no, es no, incluso cuando él no está. ¿Me oye? Y si mamá no está de acuerdo, aún así no debe violar esa norma. Debe sentarse con su esposo en el cuarto sin que los hijos se escuchen y discutir el punto al respecto y corregirlo si es necesario o mantenerlo si es correcto. ¿Me oye? Pero mamá y papá tienen que estar de acuerdo en cada una de las normas que en el hogar se van a establecer. ¿Me oye? Si nosotros como padres no respetamos las normas, no tratemos de exigirle a nuestros hijos que las respeten. ¿Me oye? Así que escuche, también es importante considerar algo. Si usted desea que sus hijos hagan cosas en el temor de Dios, la mejor forma de enseñárselos es esta. Haga usted cosas en el temor a Dios. ¿Me oye? Por más que usted le diga cosas buenas a sus hijos, ellos terminarán haciendo lo que le ven hacer a usted. El ejemplo es la mejor forma de enseñar. Y nuestros hijos van a aprender de la forma en la que nosotros vivimos, más que de la forma que nosotros hablamos. ¿Me oye? Partiendo de ese punto y dejando eso bien claro, el apóstol Pablo entonces, habiendo enseñado la armonía en el matrimonio, el amor, el respeto, habiendo enseñado que la voluntad de Dios debe llevarse a cabo en la relación de pareja, ahora aborda a los hijos. Ahora va a ellos. Y entonces, desde este fundamento de aplicación a la voluntad de Dios en el matrimonio, desde allí lanza su enseñanza de sumisión a los hijos. Y en el primer versículo del capítulo 6, Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que hay una gran motivación para honrar a los padres. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escuche, Pablo no está dando un nuevo mandamiento. Realmente es un mandamiento muy antiguo. Fue dado a Moisés en el monte Sinaí. ¿Sabía eso? Los 10 mandamientos se dividen en 2 tipos de mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los segundos, los 6 últimos, tienen que ver con nuestra relación con las demás personas. Y el primero de ellos se dirige a la familia. La relación en la familia. Y les habla a los hijos. Ellos deben ser, escuche, obedientes a sus padres. El quinto mandamiento es el que nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. Es a ese mandamiento que el apóstol Pablo está apelando. Es lo que Dios ya había dicho hacía muchos años atrás. Algo que lamentablemente en una sociedad pagana no se cumple, porque la sociedad pagana está dirigida por el pecado. Así que no busca dar la gloria y la honra a Dios, ni a su palabra, ni a su doctrina. Más bien va completamente en contra. Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que es un mandamiento directo de Dios a los hijos. No fue el invento de Pablo, no fue que se sintió emocionado y entonces empezó, como cualquier hombre, a hablarle a los hijos de todas las familias en la iglesia. Está dando a conocer lo que Dios ya había establecido. Así que Dios estableció un mandamiento que obligaba, escuche, a todos los hijos en relación con el cuidado de sus padres y la obediencia. Obligaba. Un mandamiento es algo obligatorio, no es una sugerencia. Los mandamientos de Dios no son para ver si, bueno, ¿será que lo hago o no lo hago? No, es algo que debes hacer. No hacerlo es pecado. ¿Me oye? No cumplir los mandamientos de Dios es una rebelión directa a Dios mismo. Él da los mandamientos y nosotros debemos obedecer esos mandamientos. Por lo tanto, debemos notar también que es un mandamiento positivo que Dios estableció en su ley. Yo quiero que usted vaya brevemente conmigo al libro de Deuteronomio. Y vamos a ubicarnos brevemente en el capítulo 5 de este libro, Deuteronomio 5, en el versículo 16. Allí una vez más volvemos a leer sobre el mandamiento. Dice,
honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Dios no se limitó a dar el mandamiento a la nación una sola vez, reiteradas veces lo hizo. ¿Por qué tan reiteradas veces Dios da el mandamiento? Porque reiteradas veces nosotros debemos recordarlo y llevarlo a la práctica. ¿Me oye? Es un mandamiento que está confirmado entonces, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Ahora bien, fíjese cómo nos dice Proverbios capítulo 1, el versículo 8. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El autor de Proverbios, lleno del Espíritu Santo de Dios, nos da a conocer este enorme mandamiento tan importante, tan necesario para todos. Todos, sin distinción, debemos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo y llevarlo a cabo en nuestras vidas. ¿Me oye? Proverbios capítulo 6, versículo 20, vuelve el autor a decir, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Así que debemos prestar mucha atención a lo que nuestro Padre nos dice. Está hablando del Padre terrenal. Ahora, de igual modo debe prestar mucha atención a lo que dice la madre. ¿Me oye? Por eso, mamá y papá tienen que estar en armonía. El matrimonio tiene que funcionar bien, porque si hay pleito, traerá confusión a los hijos al momento de implantar normas en el hogar. Confusión. ¿Me oye? Mamá no puede decir algo que sea contrario a lo que papá ya ha dicho. Tienen que estar unidos y mantener los mismos principios, juntos ayudarse. Y si ya hemos dejado claramente establecido que el papel fundamental de la mujer es estar en casa cuidando a los hijos, entonces papá no va a estar en el hogar. Quien más tiempo tiene de supervisar a los hijos es mamá, es la mujer. Así que el hombre está dirigido por Dios, lleno del Espíritu, amando a su esposa, se puso de acuerdo con ella entonces llena del Espíritu es sumisa a la dirección de su esposo, ambos juntos evalúan las decisiones, él como hombre es quien las toma, ella es sumisa y mientras él no está en casa, ella va a aplicar las normas que juntos han establecido siguiendo la dirección de Dios. ¿Me oye? La crisis en la familia comienza cuando abandonamos la dirección de Dios para criar a nuestros hijos. La crisis no comienza cuando tus hijos empiezan a manifestar desobediencia y rebeldía. No. La crisis comienza cuando tú abandonas la dirección de Dios para dirigir a tus hijos. Si tú no estás en la dirección de Dios para dirigir a tus hijos, estás ya en crisis, aunque tus hijos aún no estén manifestando rebeldía. Necesitas venir a la doctrina bíblica, a la enseñanza de Dios, conocerla, llevarla a tu hogar y aplicarla. ¿Me oyes? Estarás librando a tus hijos de muchos problemas. Me indigna enormemente escuchar de mujeres y hombres que se congregan en iglesias, son, entre comillas, cristianos, porque lo pongo en duda. Y la mamá diciéndole a la hija, ¿sabes algo? Si quieres tener relaciones sexuales, lo importante es que no salgas embarazada. Hace pocos años, una joven vino llorando a mi oficina. Ella se había acostado con su novio, nadie lo sabía. Y como salió embarazada, entonces no hallaba dónde ir. Vino donde su pastor. Y entonces ella entró a la oficina, comenzó a llorar y me contó lo que había hecho y que estaba embarazada. Después de hablar con ella, le dije, tenemos que ir a tu casa y tengo que hablar con tus padres. Así que cerré la oficina y me fui con ella a su casa y me reuní con sus padres, también miembros de una iglesia, líderes de una iglesia, líderes. Y entonces les conté lo que había sucedido y la respuesta de la madre alarmada fue esta: ¿por qué no aprendiste de las muchachas del frente? Ellas toman pastillas para no salir embarazada. ¿Cómo tú, siendo cristiana, fuiste menos sabia que ellas? ¡Guau!
Yo me quedé sentado allí mirándola a ella. Y el hombre que estaba allí dijo, por lo menos un preservativo que hubiese usado. El papá, los dos líderes de una iglesia. Yo estaba sentado allí y yo dije, yo no sé qué es peor aquí. Que ella se haya acostado con el novio y ella salga embarazada, o que estos piensen de esa manera. Así que como pastor, indignado completamente, y por supuesto no guardé mi opinión al respecto, de inmediato le manifesté lo que pensaba de ellos y les dije que me daban vergüenza, que para mí ya comenzaba a poner yo en duda que ellos realmente fueran cristianos. Comencé a decirles que lo que estaban viendo como un verdadero problema era el bebé y no que ella había fornicado y que en su pecado había ofendido a Dios. Les dije que el problema estaba en el pecado que ofende a Dios, no en el bebé. Ya el bebé está allí, ya no hay nada que hacer. Hay que tenerlo y cuidarlo, ahí no queda de otra. Pero escuche, el pecado es lo que realmente debe alarmarnos, no las consecuencias del pecado. El pecado es lo que debe alarmarnos si realmente tenemos un corazón que es temeroso de Dios. Como padres, no debe alarmarnos las consecuencias que el pecado va a traer a nuestros hijos como el pecado en sí mismo. Yo como padre deseo que mis hijos amen a Dios, lo amen de todo corazón. Escuche, y huyan del pecado, huyan, porque sería para mí extremadamente doloroso ver a mis hijos pecar y ofender a Dios en sus vidas. Es lo que no quiero que suceda. Es lo que quiero evitar a toda costa, impartiéndoles las mejores enseñanzas, esforzándome en mis imperfecciones, el mejor ejemplo. ¿Me oye? El pecado es lo que es terrible. Un pecado es grave no por las consecuencias que puede traer a tu vida. El pecado es grave porque es un insulto a la santidad de Dios y Él es el Señor del universo. Es allí donde debemos meditar. Así que les dije, ya entiendo por qué ella pecó, porque ustedes no tienen temor de Dios y no le enseñaron a ella temor de Dios. Ella debe ser disciplinada, pero ustedes también. Y la disciplina para ustedes debe ser más rigurosa. Y quiero dejar claro que cuando la joven lloraba en mi oficina, ella decía, lloro porque sé que le falté a Dios. Sé que le falté a Dios. Ellos lloraban porque ella estaba embarazada y Dios no importaba. Un pensamiento como ese, lo único que refleja es la ausencia total del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Porque el Espíritu Santo lo que hace es redarguirte de pecado. Él enciende la luz roja cuando el pecado está cerca. El Espíritu Santo hace que se manifieste el amor a Dios a través de la obediencia diaria. Y como padres, esa es la enseñanza que tenemos que darle a nuestros hijos. Dios es santo, santo, santo. Y si nosotros somos sus hijos, debemos vivir también en santidad. Debemos decirle a nuestros hijos, hijos, el pecado es terriblemente grave. Por una razón, insulta a nuestro Dios santo. ¿Me oye? Si amamos a Dios, entonces debemos estar de acuerdo en ese principio. El versículo 21 de Proverbios 6 dice que la enseñanza de un padre y la enseñanza de una madre dice que un hijo debe atarlos siempre a su corazón, enlazarlos a su cuello. La enseñanza de ese versículo es tener siempre presentes los consejos de nuestros padres. Bendito el hijo que sus padres son temerosos de Dios, porque estarás recibiendo a través de tus padres el consejo divino en todo tiempo, porque estarán guiándote a mantenerte en el camino de la santidad, que es el único camino que agrada a Dios. Jesucristo mismo lo enseñó cuando dijo que para entrar a la salvación la puerta es estrecha. Y una vez que se cruza la puerta estrecha, nos encontramos con un camino estrecho, angosto. Angosto. No podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda, mantenernos todo el tiempo en el centro, obedeciendo a Dios. Y así debemos enseñar a nuestros hijos. Mateo, vamos brevemente allá, por favor, Mateo capítulo 19. En el versículo 19, el Señor Jesucristo, fíjese, allá los profetas en el Antiguo Testamento, en la presente carta a los Efesios, Pablo, y ahora el Señor Jesucristo dice, honra a tu padre y a tu madre,
dice que ese es uno de los mandamientos. Honrar a padre y madre. Entre las cosas que les están diciendo. Vamos a ver un poquito el contexto para hallar un mayor entendimiento del versículo. El versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Así que allí está. Jesús mantuvo en mente ese mandamiento. Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. El capítulo 15 de Mateo, los versículos 4 al 8, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pasaje es muy interesante. ¿Sabe algo? Los fariseos están cuestionando a los discípulos de Jesús porque ellos no se habían lavado las manos para comer, y Jesús les estaba diciendo, ¿saben algo? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque el corazón del hombre lejos de Dios está corrompido por el pecado. Un corazón corrompido por el pecado, de él solo saldrán cosas que están corrompidas igualmente. ¿Me oye? Entonces Jesús comienza a reprenderlos y los llama hipócritas. Porque ellos decían que por servir a Dios no iban a honrar, invalidaban el mandamiento de honrar a sus padres. Y más adelante, entonces Jesús les dice que ellos no honraban a Dios al no honrar a sus padres. ¿Me oye? Llamó hipócritas a los fariseos por no honrar a los padres, diciendo cumplir un mandamiento que Dios no había dado. Dios manda que nosotros oigamos lo que nuestros padres nos enseñan, y más cuando ellos son guiados por Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nuestros padres no son cristianos? Y de hecho, deben haber jóvenes aquí. No puedes desobedecer a tus padres, así no sean cristianos. Tienes que respetar a tus padres, tienes que amar a tus padres, y si estás en una posición de ayudarlos, debes ayudarlos también. Debes hacerlo. Ahora, si ellos te piden que hagas algo que no esté en armonía con la palabra de Dios, ¿qué debes hacer? Ya vamos a tocar ese punto. Así que los fariseos hacían algo terrible. Ellos invalidaban el mandamiento de honrar padre y madre, dejándose llevar por sus tradiciones. Así que Jesús pone en evidencia la hipocresía de ellos. Escuche, quien no honra a sus padres, su corazón está lejos de Dios. No digas que eres muy espiritual cuando no honras a tus padres. No lo digas, porque es Dios mismo quien da el mandamiento. Por lo tanto, honrar a los padres no debe depender de la forma en la que ellos nos criaron. Depende de Dios, es Dios quien lo está mandando. Mi punto de partida es Dios. ¿Se acuerda que les dije que en el matrimonio la motivación de amar a nuestra esposa es Jesucristo mismo? No es nuestra esposa. Voy a amarla porque ella es una excelente cocinera. Voy a amarla porque ella siempre tiene el hogar muy bien cuidado. Voy a amarla porque ella me trata como un rey. No, tú tienes que amarla porque esa es la voluntad de Dios. Punto. Pero después que te casaste con ella manifestó muchos errores y muchos problemas. Tienes que amarla porque tu fundamento de amor por ella es Dios, no es ella. Por eso el amor es inquebrantable. Pase lo que pase, haga lo que haga, tú la amas. Y de igual modo, la mujer al hombre. Ahora, los hijos, es lo mismo. ¿Los hijos deben amar a sus padres aunque ellos los hayan abandonado? Sí, porque el fundamento es Dios. Tu mamá te abandonó, tu papá te abandonó, no te quiso, y ahora la vida te los puso otra vez de frente para ayudarlos. Entonces, tú debes manifestar tu obediencia a Dios al impartirles honra. Tú dices, no la merecen, Dios la ha mandado. Tú tampoco mereces el amor de Dios, ni mereces su perdón, ni mereces estar en el cielo. Solo por lo que Cristo hizo en la cruz, tú puedes entrar al cielo. No por tus méritos, no por lo que merezcas. Así que no te pongas a pensar que merece alguien o que no merece, porque tú no mereces nada. Entonces, pastor, ¿debo honrar a mis padres que no son cristianos? Sí.
Allí el versículo en Efesios nos dice que debemos obedecer porque es justo hacerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, dice. ¿Me oye? Justo. La palabra obedecer viene del término griego upakuo, significa escuchar con atención total y responder siempre positivamente. Eso es obedecer a nuestros padres. Ellos nos dan mandamientos y entonces nosotros debemos con atención total prestar atención mucha a sus palabras, guardarlas en nuestro corazón y responder positivamente a lo que ellos nos están diciendo. No hacerlo es pecado. No hacerlo es pecado. La expresión allí, en el Señor, se refiere a la esfera de todo lo que agrada al Señor. Debemos obedecer a nuestros padres siempre y cuando lo que ellos pidan no vaya en contra de lo que el Señor enseña, y obedecerlos agrada al Señor. Esa es la tesis de Pablo. Hacerlo es justo, dice. La palabra justo se refiere a lo que es correcto, a lo que es honesto, íntegro, aquello que es tal como debe ser. Obedecer a los padres es algo justo, es correcto, es algo bueno. Ahora, obedece porque eso es agradable a Dios. Hay una carta que Pablo escribió al mismo tiempo de Efesios. Incluso cuando envió la carta a los Efesios, también envió con la misma persona esa misma carta, la carta a los Colosenses. Escrita en el año 63, allá en su prisión en Roma, él envió una a Efesios y la otra a Colosenses. Y allí en Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Me oye? ¿En qué debes obedecer a tu papá? Y bueno, ya lo hemos dejado claro. La desobediencia a los padres es una característica de los impíos, de una persona incrédula, no de un creyente. La falta de respeto a los padres, la rebeldía en el hogar, esa no es la expresión de un joven que está lleno del Espíritu Santo. Podríamos decir más bien lleno de Satanás, porque esa no es la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo que tú seas rebelde en casa. El único límite establecido es cuando un padre pide algo que está en contra de la ley de Dios. Y tenemos también un pasaje para eso. Lucas, capítulo 12, versículos 51 al 53, dice allí el Señor Jesús: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús divide a la familia. Eso es lo que Él está diciendo. Es lo que está diciendo. ¿Sabe algo? Eso está más claro en el capítulo 14, en el versículo 26. Dice allí la palabra de Dios. Escuche. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pastor, Jesús está diciendo que haber venido divide a la familia. Jesús está diciendo que incluso para seguirlo hay que aborrecer a nuestros padres, a nuestras madres, aborrecer a nuestros hijos, aborrecer a nuestro esposo o esposa, a nuestros hermanos. ¿Eso es lo que Jesús está diciendo? Sí, lo leíste, ahí está. Y no puede ser. La palabra es aborrecer, pastor. Sí, la referencia es esta. Jamás debes honrar a tus padres por encima de la honra que le das a Dios. Nunca. Es la única forma en la cual tú tienes que desobedecer a tus padres, cuando ellos te piden que hagas algo que deshonra a Dios. De lo contrario, debes obedecer. ¿Me oye? Ahora, nos encontramos con hijos dentro de la iglesia que más bien no obedecen a sus padres en todo aquello que honra a Dios y prefieren hacer lo que deshonra a Dios. Jóvenes, escuchen. Los psicólogos allá afuera en la sociedad dicen: los jóvenes necesitan amor, ellos necesitan más cariño, ellos necesitan más comprensión. Le voy a decir lo que la Biblia dice que necesitan los jóvenes: disciplina. Más amor, más cariño, más comprensión, disciplina.
dirección, corrección. Eso es lo que necesitan. En amor, pero necesitan eso. Se ha demostrado, personas han estudiado y las estadísticas han demostrado, los ciudadanos en el pasado eran más sumisos, eran más respetuosos, eran más seguros de sí mismos. Escuchen, eran mejores ciudadanos, eran más responsables. ¿Sabe por qué? Porque se levantaron en hogares en donde si llegaban después de las 9 no los dejaban entrar. Se levantaron en hogares donde la voz del padre y de la madre era la última palabra, punto. ¿Me oye? Pero hoy no es así. Hoy en la familia se enseña, tu hija quiere tener novio, pues entonces tienes que dejar que lo tenga, porque es mejor que lo tenga en casa a que lo tenga en la esquina. Yo le voy a dar un consejo, que lo tenga en la esquina, pero si usted no se lo acepta en casa, no se lo acepta. ¿Quién pone las órdenes en casa? ¿Los hijos o los padres? No puede ser. Pastor, mi hija tiene un novio inconverso. Me vio obligada a aceptárselo. ¿Por qué, hermana? Porque si no se lo acepto aquí, se va a estar viendo en la esquina por allí con él. Bueno, ella tendrá que rendir cuentas a Dios si no le obedece a usted. Pero no participe usted con su hija en las malas obras de ella. ¿Me oye? Los padres no debemos aceptarles novios incrédulos a nuestros hijos, porque tenemos un compromiso con Dios en primer lugar, y lo que Dios no admite y Dios no acepta, nosotros los padres, ¿cómo sí lo vamos a aceptar? Y los hijos deben entender que Dios ha dado el mandamiento de obedecer a los padres, y deben cumplirlo sin preguntar por qué, simplemente obedecer. ¿Tú quieres hacer la voluntad, joven, de Dios en tu vida? Hay un buen punto donde comenzar, obedeciendo a tus padres. No hay otro. Ese es el punto donde debes comenzar. ¿Me oye? ¿Es así? Honrar padre y madre es mucho más que obedecer. Mire lo que dice el versículo 2 del libro de la carta a los Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué implica honrar? Implica 3 cosas, en medio de muchas. Número 1, implica amar, implica respetar, implica considerar. Honrar a nuestros padres tiene que ver con amarlos. El amor, hermanos, es una actitud, no es un sentimiento. El amor se expresa en obras. Si yo amo a mis padres, yo obedezco sus mandamientos. Si yo amo a Dios, obedezco los mandamientos de Dios. Ningún hijo puede decir, amo a mi papá o a mi mamá, y se la pasa haciéndoles derramar lágrimas por su rebeldía. No estás amando a tus padres realmente si esa es la forma en la que tú estás viviendo. Honrar a los padres implica respetarles, eso es, reconocerles su autoridad. Escuche, la autoridad que papá y mamá tienen les ha sido dada por Dios. Desobedecer la autoridad de papá y mamá es desobedecer la autoridad de Dios. Es igual, sean creyentes o no. Implica considerar a nuestros padres, esto es, tenerles en alta estima, ayudarlos en todo y apreciarlos abundantemente. La honra comprende también proveer para ellos, si es que ellos tienen necesidad. ¿Cuántas personas tienen a sus viejitos que ya no trabajan? ¿Estás pendiente de sus necesidades? ¿Les das un dinerito de vez en cuando? ¿Los visitas regularmente? Eso es honrar también. Estar pendiente de todo lo que ellos necesitan. Son tus padres y debes hacerlo. Ahora, no al punto de descuidar tu propia casa. No puedes ayudar a tu mamá o a tu papá más allá de tus posibilidades, pero debes ayudarlos. Todo tiene que ser equilibrado, ¿me está oyendo? Tú no puedes comenzar a faltar con tus responsabilidades en el hogar por estarle dando dinero a tu mamá y a tu papá. Pero debes ayudarlos, debes apoyarlos. ¿Me explico? Cumplir con todo lo necesario en tu familia, tu esposa y tus hijos. Tienes proyectos, a lo mejor estás pensando en adquirir una casa, quieres comprar un carro para darle más comodidad a tu familia, quieres pagar un seguro para tus hijos, tu esposa, todo eso. Tú cubres todo eso, lo cubres bien. Ok, aseguras tu casa sin olvidar que debes ayudar a tus padres. ¿Me oyes? No debes renunciar a ninguna de las 2 responsabilidades, pero debes ayudar a tus padres si ellos así lo necesitan. Seguido entonces al mandato de la honra, Jesús citó las consecuencias de la deshonra. Escuche, usando el texto de la ley que condena a pena de muerte al transgresor. Éxodo capítulo 21. Vamos rápido a ese libro. Éxodo 21 en el versículo 17. Mire lo que allí dice. Es muy claro. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Para Dios, en aquella antigua dispensación, Él mandaba
que aquel que maldijere a sus padres tenía que ser muerto, tenía que morir. Para Dios es algo realmente importante la obediencia y el respeto a los padres. Usted dirá, yo no maldigo a mis padres. ¿Los gritas? ¿Hablas mal de ellos con tus amigos? Eso es igual a maldecirles. ¿Me oyes? ¿Cómo respondes a tu mamá en casa cuando te habla? ¿De qué manera diriges tus palabras a tus padres? Si tú levantas la voz para dirigirte a ellos, si les respondes con ironía, con sarcasmo, tú estás deshonrando a tus padres. Para Dios es tan importante que no hagas eso, que en el Antiguo Testamento, una antigua dispensación, Dios decía que la persona que cayera en tal falta tenía que morir. ¿Me oye? No solamente lo dijo allí, también en Levítico capítulo 20, en el versículo número 9, Levítico 20, versículo 9, también lo vuelve a decir. Allí dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Entiendes los mandamientos divinos? ¿Entiendes el carácter de Dios? ¿Entiendes lo que hay en el pensamiento de Dios con respecto a la relación que tú debes tener? Escuche, en las dos referencias, la pena capital está relacionada con hablar mal de los padres. Así mira Dios eso. La palabra hebrea traducida como maldecir tiene la connotación de despreciar, mofarse. De allí se deriva maldecir. Burlarse de los padres. He visto hijos carcajearse de burla cuando los padres dan alguna norma que debe ser cumplida. Así que a la bendición de vida que se promete por honrar a los padres, se opone la maldición de muerte. Cuando no honras entonces a tus padres, también enseñas a tus hijos a no honrarte a ti. ¿Por qué mis hijos no me honran?, dicen tantas personas. Bueno, es muy probable que ellos vieron la forma en la que tú tratabas a los abuelos y aprendieron de ti. Y así como le hablabas a tus padres, ellos ahora crecieron y fue el ejemplo que les diste. Ellos vieron que te burlabas de tus padres, se van a burlar de ti. Ellos vieron que tú insultabas a tus padres, y ahora ellos te insultan a ti. Ellos vieron que a ti no te interesaba visitar a tus padres, no estabas pendiente de ellos. Les enseñaste eso. Ahora ellos no tienen interés en visitarte a ti y no quieren ir a donde estás. No entendieron el principio, no lo recibieron como valor en el lugar donde se levantaron como hombres y mujeres. Pero si tú eres un buen hijo y eres de ejemplo a tus propios hijos cuando honras a tus padres, ellos entenderán la importancia de cuidar a los padres, de amarlos, de respetarlos, de obedecerles. Y cuando sean hombres y mujeres, ya no estarán bajo tu autoridad. Ellos recordarán el principio que tú les enseñaste con la práctica, con el ejemplo, y lo imitarán. Lo imitarán. Eso ellos van a hacer. Negar a los padres la ayuda necesaria es, según el mismo Señor, equivalente a maldecirles. La desobediencia a los padres, entonces, es una característica completa de un impío. Vamos a ver rápidamente la carta a los Romanos, el capítulo número 1. El apóstol Pablo, en ese capítulo, hay una porción de ese capítulo donde él se dirige precisamente a los impíos, aquellos que aborrecen a Dios. Romanos capítulo 1, el versículo 28 al 30. Hablando Pablo de los incrédulos, les dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí está. Es una de las características de una persona que aborrece a Dios, ser desobediente a los padres. ¿Tú quieres imitar a una persona que vive aborreciendo a Dios? ¿Quieres ser como él? Nosotros como creyentes debemos detestar esto. Estas cosas que Pablo menciona aquí son personas que odian a Dios. Son personas que ignoran a Dios. Dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, llevaron sus vidas conforme a su propia opinión. No les interesó los mandamientos, no les interesa la doctrina, no les interesa la Biblia. Quieren vivir como mejor les da la gana. Eso es lo que Pablo está diciendo allí.
Y como quieren vivir como les da la gana, son desobedientes a sus padres, además de homosexuales y fornicarios y adúlteros y groseros, impetuosos y orgullosos. Son desobedientes a los padres también, porque no aman a Dios. Así que una de las evidencias de una persona que ama a Dios, una de las muchas evidencias, es que ama a sus padres, respeta a sus padres, obedece a sus padres. En 2 Timoteo, la segunda carta que también el apóstol Pablo escribió a Timoteo, acompáñeme allí, el capítulo 3 de esa segunda carta, versículo 1, 2 Timoteo 3, 1 y 2, dice: también debes saber esto, Pablo diciéndole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estas personas hacen que los tiempos sean peligrosos, corrompen la sociedad. ¿Por qué la sociedad está corrompida? No es como dijo el filósofo Voltaire. Bueno, la sociedad está el hombre es corrompido porque la sociedad lo corrompe. El hombre nace limpio, pero se integra a una sociedad corrompida y por eso se corrompe. No, no es así. Todo hombre y toda mujer nace en la condición de pecado. Y todos juntos forman una sociedad donde reina el pecado, donde reina la maldad. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, vendrán tiempos muy peligrosos. Y entre la lista que menciona dice, serán tiempos peligrosos porque los hombres serán desobedientes a los padres. ¿Está oyendo? ¿Y un cristiano qué debe hacer? Lo que hacen los impíos. De ninguna manera. Como creyentes debemos honrar a Dios al tiempo en que honramos a nuestros padres. Por lo tanto, un verdadero creyente de Jesucristo honra a sus padres todos los días de su vida, todos los días. Y volvemos al texto áureo, el versículo 3. Aquí está la fuerte motivación para que honremos a nuestros padres. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si eres obediente a tus padres, si honras a tus padres, les respetas, les amas, ves de ellos, les visitas, los cuidas en toda forma, escúchame, Dios te va a bendecir grandemente. Pero volvamos al tema completo de Pablo, volvamos al contexto de todo lo que Pablo está diciendo. Escuche, una familia en donde la voluntad de Dios se cumple es donde la mujer es llena del Espíritu Santo y se sujeta a su marido. Es donde el hombre es lleno del Espíritu Santo y ama realmente a su mujer. Y es donde hijos llenos del Espíritu Santo, porque mamá y papá son llenos del Espíritu Santo, obedecen a sus padres. ¿Me oye? He aquí, hermanos, una familia llena del Espíritu Santo. Y para repasar entonces, escuche, honrar y obedecer a los padres es un mandamiento que todo creyente debe llevar a cabo siempre, sin vacilación alguna, sin titubear. Honrar, entonces, va más allá de solamente obediencia, involucra amor, respeto y consideración. Honrar a los padres es honrar también a Dios. Y como lo dije al principio del mensaje, muchos jóvenes andan siempre buscando la voluntad de Dios en su vida. Una de las preguntas que los jóvenes más me hacen es esa. Ellos vienen a la oficina y me dicen, pastor, ¿cómo sé la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo sé? ¿Sabes cómo puedes conocerla? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, hónralos y estarás en el centro mismo de la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Ponemos delante de ti a los jóvenes que tenemos en nuestra iglesia, Señor. A quienes hoy han escuchado tu palabra, que esto haya encontrado un lugar en sus corazones. Que no vivan influenciados por el mundo, que vivan influenciados por tu doctrina, Señor, porque solo tu doctrina imparte vida, imparte bendición. Pero todos somos hijos. Que tu palabra encuentre un lugar en nuestros corazones. Que podamos honrarte en la forma que expresamos amor a nuestros padres. Que podamos honrarte, amado Dios, en la forma en la que obedecemos a nuestros padres. Que podamos honrarte, Dios Todopoderoso, en la forma que cuidamos de nuestros padres. En la forma que le respetamos, Señor.
que lo hagamos conforme a tu corazón, que seamos hijos conforme a tu voluntad, Señor, porque así seremos de testimonio a tantos otros que son hogares que están destruyéndose, que están en caos. Y es porque hemos hecho a un lado tu palabra, Señor. Que tu doctrina encuentre ese lugar precioso en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y podamos vivir, Señor, conforme a lo que en ella tú nos estás enseñando. Te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo llenándonos controle nuestra vida de manera total. En el nombre de Jesús. Amén y